Hola, muy buenos días, estudiantes del Colegio Vida Nueva, grado quinto. Hoy vamos a tener nuestra clase de lenguaje y vamos a ver el tema 7 del libro, que es el mito y la leyenda. Entonces, este es un tema que hace parte también de uno de los géneros que estamos viendo dentro de los géneros de lengua castellana. El mito y la leyenda hace parte de las competencias literarias que necesitamos obtener o que necesitamos desarrollar en esta linda materia que es la materia de lengua castellana o de español. Vamos a ver un poquito qué es el mito y qué es la leyenda para encontrar una diferencia entre ambos. Lo importante es entender que tanto el mito como la leyenda surgen de la necesidad que tienen las personas de explicar el mundo que los rodea, de identificarse con un contexto local, regional o nacional. Entonces, tanto los mitos como las leyendas hacen parte de la identidad de una sociedad, pero digamos que son figuras literarias un poquito diferentes. Vamos a mirar en qué consiste esa diferencia. El mito dice: los seres humanos de todas las épocas han sentido la necesidad de explicar el mundo que los rodea. Para las personas de la antigüedad, el mundo era un enorme y terrible signo de interrogación, y la única manera que tenían para explicarlo era a través de su imaginación. En, en las primeras personas que poblaron la tierra, en nuestros antepasados, en el caso de América, en los indígenas, en el caso de Europa, en las primeras colonizaciones, eh, las personas o las primeras civilizaciones que existieron tenían un gran interrogante porque pues no se relacionaban mucho con otras comunidades. Ellos incluso pensaban que estaban solos en esos territorios. Ellos acudían a su imaginación para entender muchos fenómenos de la naturaleza, para entender la lluvia, para entender el sol, para entender el fuego, para entender el mar. Todos los fenómenos de la naturaleza, ellos aludían a su imaginación para explicar muchas de estas cosas, y así es como surgen los mitos. Ellos surgen sobre todo con esa necesidad, son más producto de la imaginación, no tanto de hechos reales ni de exageraciones de algo real, sino realmente son solamente producto de la imaginación de esas personas, y así surgieron estos mitos. Las montañas se convirtieron en gigantes, el viento se transformó en una estampida de caballos invisibles y el sol pasó a ser un pájaro de fuego. Se crearon así los primeros mitos, aquellos relatos o narraciones fantásticas que cuentan mediante símbolos el nacimiento del mundo. Pese a esta fantasía, los mitos también nos hablan con la verdad. Ellos resumen en sus símbolos la imaginación, la filosofía, las pasiones, la poesía y el fundamento espiritual de una sociedad. De cierta manera es también la expresión de los sentimientos de una sociedad, la expresión de sus emociones, la expresión de su imaginación. Estos son los mitos. Un poco diferente a las leyendas. Las leyendas son narraciones que relatan sucesos reales, no producto de la imaginación como los mitos. Esa digamos que es una de las principales diferencias. Ellas relatan sucesos reales que tuvieron alguna significación especial para una comunidad y se hicieron leyenda. Entonces, algún hecho, algún antecedente, algún suceso que fue importante para una región, para una comunidad o para un país o para una nación o para una localidad, ese hecho real tuvo tanto significado en la comunidad que se volvió una leyenda. Los protagonistas de las leyendas tienen una dimensión heroica. Se acudía mucho a todas esas virtudes que encarnan los héroes y por eso los hacen leyendas. Existen elementos fantásticos como personajes, objetos y situaciones que simbolizan las fuerzas de la naturaleza y que cumplen precisamente la función de resaltar el carácter heroico del protagonista. Así pues,
El mito es la base de las creencias y los ritos de una religión, y las leyendas son la base de la identidad regional o nacional. Es decir, que ambas son importantes para una comunidad, ambas son importantes para una sociedad y representan básicamente lo que piensan las personas, lo que sienten las personas y con lo que se identifican. Los temas de las leyendas son variados, pueden tratar de reyes, de gobernantes, de fundadores, cuando tienen un carácter nacional, como por ejemplo en Inglaterra la leyenda del rey Arturo. Es una leyenda con la que se identifican los ingleses por el personaje caballeresco y heroico que fue el rey Arturo. Es una leyenda. Asimismo, hablar de espantos o personajes pintorescos como en las leyendas locales, ¿no? Como en el caso de las leyendas de la Patasola, del Moán, del el diablo del Cerro de las Tres Cruces. O sea, esas son leyendas que, digamos, por algún suceso que haya ocurrido, que haya sido real, ha sido exagerado y se volvió leyenda en una región. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre el mito y la leyenda. Frente a la actividad que ustedes tienen que desarrollar con el tema del mito, en el libro de lenguaje van a encontrar aquí el tema 7, desde la página 35 hasta la 40. Van a encontrar lecturas de diferentes mitos para que ustedes las lean, las discutan y vayan contestando las actividades que les sugieren. En el tema del mito. Y en el tema, aquí les van a hablar de mitos tradicionales, pero también de mitos contemporáneos. Entonces van a poder ver un buen panorama, ¿cierto? De los mitos que hablan de los primeros dioses. Van a ver también mitos, digamos, de otros países, de Argentina, de China, mitos de acá de Colombia, y vamos a poder diferenciar un poquitico entre cada uno de estos mitos. Van a ver también algunos ejemplos acá de Colombia, ya digamos más nacionales, y van a poder responder con más facilidad varias de las preguntas, pero es importante que no se pongan a contestar las preguntas sin antes no haber leído los textos. Como esta actividad me la tienen que presentar el jueves, que es un poquito larguita, comiencen a desarrollarla de una vez hoy. Y frente a la leyenda, la actividad que van a realizar es elaborar una leyenda corta de caballeros y dragones basada en su imaginación. Se van a imaginar, por ejemplo, un par de niños encerrados en un castillo y un dragón que los libera, o la historia que ustedes deseen, pero que se base en caballeros, en dragones, y la van a escribir en su cuaderno de lenguaje. O sea, la actividad de la leyenda va en el cuaderno de lenguaje. La actividad del mito la van a elaborar en el libro. También les voy a mandar estos textos para que les quede escrito en el cuaderno qué es el mito y qué es la leyenda, para que les quede el tema, para que lo puedan estudiar para los exámenes. Entonces deben copiar los dos textos, desarrollar la actividad de la guía, página 35 a la 40, y construir la actividad de la leyenda en el cuaderno. ¿Ok? Que tengan un feliz día.